Buenas tardes, mi nombre es Elvis Colmenares de la materia de proyecto de estructura en acero y madera. Les haré una breve explicación sobre la fabricación de los galpones industriales. Primeramente empezaremos con un levantamiento topográfico. Este concepto se utiliza cuando vamos a medir el terreno a utilizar, por medio de aparatos de precisión o simplemente con una cinta métrica utilizada a conciencia mediante la que se podrá determinar la superficie del terreno y plasmarla en los planos. A esto se le llama levantamiento planimétrico. También medimos verticalmente los desniveles, ya sea que el terreno sea un planicie o sea accidentado y con pendientes. A este concepto se le llama levantamiento altimétrico. Conjuntándolo se le denomina levantamiento topográfico. Brevemente se realiza una limpieza del terreno, que es el retiro de la capa vegetal superficial existente en nuestro terreno. Escarpe del terreno. Se le llama así al retiro de la capa superior de tierra para poder encontrar el suelo firme. La profundidad del despalme la determina el resultado de una prueba de mecánica de suelo. Banco de nivel. Es una referencia inamovible que nos sirve para iniciar una nivelación. Se puede partir con una elevación de NPT de 0 y así poder darle valores a nuestras plantas arquitectónicas posteriores. Mejoramiento del terreno. Algunas veces el terreno es arcilloso y blando. Es entonces cuando debemos colocar una o varias capas de material sano y que se pueda compactar como el tepetate, logrando así la dureza de un suelo firme. Cepas de cimentación. Se le denomina cepa a la zanja o excavación que nos servirá para alojar nuestra cimentación. Replanteo. Comprobar en obra las cuotas de replanteo de la estructura para la realización de los planos de taller, para definir completamente todos los elementos de la estructura. Estos planos deberán contener las dimensiones necesarias para la definición de todos los elementos integrantes de la estructura. Procedimiento para la ejecución. En la mayoría de los casos se debe prever que el encofrado de la fundación para estructuras de acero sea la misma excavación, ya que al ser un sistema enganchado, la derivación de cargas pierde el ángulo de torsión y reside directamente en la base, la cual se encuentra previamente calculada en su extensión con el fin de transmitir la carga hacia el suelo, según su resistencia. Al colocar la malla previamente espaciada de la carpeta de nivelación, mediante espaciadores de concreto de 5 centímetros de altura. Proceso constructivo. Fundación para estructuras de acero. En la mayoría de los casos se utilizarán grandes pernos unidos a la malla, los cuales en la parte superior de la fundación presentarán saliente de rosca para ensamblar la columna por medio del detalle de unión. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que estos pernos necesitan un enganche de doble, denominado bastón. Fabricación en taller. Los trabajos a realizar en taller conllevan el siguiente proceso. Plantillaje. Consiste en realizar las plantillas a tamaño natural de todos los elementos que lo requieren, en especial plantilla de los nudos y de las cartelas de unión. Cada plantilla llevará la marca de identificación del elemento a que corresponde de los números de los planos de taller en que se definen. Se indicarán diámetros definitivos de cada perforación y su exacta posición. El trazado de las plantillas es realizado por personas especializadas, ajustándose a las cotas de los planos de taller, con la tolerancia fijada en el proyecto o las que se indican en la normativa. Las plantillas se realizarán en un material que no se deforme ni se deteriore durante su manipulación. Preparación, enderezado y doblado. Los materiales deben estar limpios y parejos, y si fuese necesario enderezarlos. Se usarán procedimientos que no afecten sus cualidades resistentes o elásticas. El material puede ser rechazado antes de entrar a taller si presenta torceduras, dobladuras muy agudas. En general, el material solo debe trabajarse en dos zonas de temperatura. La correspondiente al rojo claro, que es de 900 a 1000 grados. La temperatura ambiente de 0 a 50 grados. El corte. Los cortes realizados con soplete manual en secciones de acero que deben transmitir esfuerzos considerables serán sometidos a una terminación en frío mediante esmerillado, cepillado o limado para obtener un corte liso y limpio. Agujeros y remaches y pernos. Los agujeros para remaches y pernos deberán tener un diámetro entre 1 y 1,6 milímetros.
mayor que el diámetro nominal de remache o perno. El diámetro de los agujeros de perno calibrado debe ser igual al diámetro nominal del perno. Soldadura. Las disposiciones siguientes se refieren a la soldadura de arco en general. En el caso de una soldadura al arco automática o semiautomática o métodos similares, se deberán tener presente, además, las particularidades de cada uno de estos sistemas y las recomendaciones de los fabricantes de las máquinas soldadoras correspondientes. Montaje. Sobre las cimentaciones previamente ejecutadas se apoyan las bases de los primeros pilares o pórticos. Estas bases se nivelan con cuñas de acero. Es conveniente que la separación esté comprendida entre 40 y 80 milímetros. Después de acuñadas las bases, se procede a la colocación de vigas del primer forjado y luego se alinean y aploman los pilares y pórticos. Los espacios entre las bases de los pilares y la cimentación debe limpiarse y luego se rellenan por completo con mortero u hormigón de cemento Portland y árido. El árido no podrá tener una dimensión mayor que 1/5 del espesor del espacio que debe rellenarse y su dosificación no menor que 1/2. Armado. Durante el armado se harán las siguientes comprobaciones. 1. Identificación y disposición de elementos. 2. Situación de los ejes de simetría. 3. Situación de las zonas de sujeción a elementos contiguos. 4. Ausencia de alabeos y abolladuras. Montaje en obra. Dentro de esta fase el proceso a seguir es el siguiente. Programa de montaje. Se redactará un programa de montaje detallando lo siguiente. Descripción de la ejecución en fases, el orden asignado y los tiempos de montaje de elementos de cada fase. Descripción del equipo a emplear en el montaje de cada fase. Riostra y todo elemento empleado para sujeción provisional. Listado del personal asignado para realizar cada fase o especificación de su calificación profesional. Elementos de seguridad y protección del personal. Control y verificación de los replanteos. Control y verificación de aplomos, nivelaciones y alineaciones. Control de materiales. Todos los materiales recibidos serán objeto de recepción y ensayo. El fabricante debe garantizar las características mecánicas y la composición química de los materiales que suministra, es decir, garantizar que se cumplan las condiciones específicas en la normativa. Todos los materiales deben llevar las siglas de la fábrica, el tipo de acero y la denominación del producto, marcados debidamente. Hay que definir el tipo de acero de la estructura, así como las operaciones y sus tolerancias, tanto de la fabricación en taller como del montaje en obra. Materiales. Designación de acero. Todos los aceros utilizados en la fabricación de estructuras deben estar de acuerdo con las normas y calidades especificadas del proyecto y de acuerdo a la normativa en vigor. Productos de acero para estructuras, perfiles y planchas de acero laminado en caliente NSH 203B. Perfiles tubulares de acero NSH 203C. Perfiles y placas conformadas de acero NSH 203D, tornillos, tuercas y arandeles NSH 206, NSH 207 y NSH 208. Criterios de medición. Se calcula por peso, que es kilogramos, de estructura realmente montada. Control de calidad. Dicho control se llevará a cabo en las dos fases del proceso: fabricación en taller y montaje en obra. Fabricación en taller. Control de las dimensiones de piezas y elementos. Se realiza el control en el plantillaje, marcado, corte, perforación y soldadura. Muchas gracias.